Rafaela Baroni es una excusa para hablar de Venezuela, Venezuela es una excusa para hablar de Rafaela Baroni. Todos los artistas también presentes en la novela son de alguna manera testigos para permitirle a la narración seguir con sus descripciones de la cultura y de la realidad venezolana. A mí me parece absolutamente admirable que un sello como Candaya publique un autor como Chester. Me parece admirable y muy significativo, además de cómo funciona el circuito editorial en lengua española, de que se oyen muchas tonterías, pero Sergio está publicado desde siempre en la Argentina por Alfaguara. Y, en fin, es significativo ahora que se habla de esta especie de nuevos tránsitos entre Latinoamérica y España, pero es elocuente que Alfaguara, como Planeta, como Mondadori, cuando tiene un autor de esta categoría, no lo traen en España. Es elocuente el tipo de tráfico de esta especie de falso nuevo boom del que se habla con el gusto, con demasiada frivolidad. Bien, yo leí a Sergio relativamente temprano gracias a la recomendación viva y directa de Fómul. Lo digo siempre porque Fómul es el único escritor que yo conozco ya mayor, más o menos instalado, no sé, veterano, que no solo lee con pasión y curiosidad verdadera a sus contemporáneos y a los menores contemporáneos, sino que los recomienda y actúa como un auténtico divulgador. Porque Fómul, cuando te recomienda un libro, no solo te lo recomienda, sino que te lo manda. Y a mí me mandó hace ya bastantes años, no sé cuándo se publicó, pero me mandó Los Incompletos, y enseguida que salió Valore, me mandó a casa por correos, y te lo meten en todo, y el día me mandó Valore y un viaje, que es un libro que ya cuando salió hace 3 años en Argentina, ¿no? 4, fue 6, sí, ¿no? La novela es un recorrido por un objeto de reflexión, que es una modalidad de arte, también un paisaje y un país que hay detrás, pero digamos no hay una tesis de partida, ni mucho menos sobre el objeto del que se va a discurrir. Ni siquiera hay una perspectiva del presente hacia el pasado que le da una especie de contorno definido. El arte popular y el arte primitivo, en el sentido de no evolucionado, no sofisticado, ese arte en Latinoamérica tiene una especie de vida real, mucho más palpable y mucho más accesible que en Europa. Es un libro profundamente melancólico, no sé, supongo que Sergio es muy consciente de que lo es, pero es un libro que despide, no tristeza, pero sí melancolía, porque lo que hay es un artista moderno, como es Sergio, observando directamente un tipo de arte al que le está completamente negado. Negado no por otra cosa, sino porque está, digamos, como en un estadio de evolución espiritual distinto al suyo. Creo que es un artista milagrera, ¿no? En cierto modo, su propia vida, que muere y resucita y realmente, o sea, no solo significa efectivamente o anualmente su propio entierro y muerte, sino que ella misma, por epilepsia o por lo que sea, ha muerto 2 veces, ha experimentado la muerte. Es un artista que está en un ámbito, en una frontera extraña entre la vida y la muerte, lo religioso y el más allá. Lo que me parece que está planteado ahí tiene que ver con una profunda incertidumbre y desconcierto, sobre todo, del narrador, que puedo ser yo mismo, de alguien, frente a un arte que es no académico, como tú mencionabas, que no tiene una consistencia técnica, una competencia técnica completamente eficiente, y que basa su capacidad de elocuencia, su capacidad de conmoción y de persuasión precisamente en la simplicidad de sus recursos. Y esa simplicidad de recursos también deriva en una fuerte capacidad de irradiación. Y esa radiación es lo que se vincula un poco con esa capacidad de la infancia, de los niños, de contagiar vida.
¿verdad? En la medida en que uno cuando está frente a niños se siente como recargado, como resucitado, precisamente por ese efecto de contagio. Para mí esa especie de sistema, de tándem que se produce entre una conmoción que no sabemos de dónde proviene, que puede provenir de algún tipo que tiene un rango como intelectual, conceptual, pero al mismo tiempo que no se sepa muy bien qué es lo que se está diciendo o cuál es el significado de lo que se está diciendo. Cuando hay una colisión entre conmoción, elocuencia e incertidumbre, incomprensión, es cuando se produce algo y cuando todavía el arte puede seguir diciendo algo, en la medida en que yo no creo en una literatura asertiva, no creo en una literatura que postule descubrirnos una parte de la realidad tal cual es, sino que precisamente creo en una literatura inversa, en una literatura que complejice, en una literatura que cree incertidumbre y una literatura que confunda, una literatura que ayuda más que subrayo visual. Por eso decía que para mí ese es el piso desde donde parto, ¿no? Cuando me pongo a pensar en una realidad. No soy del todo inmune, todo lo contrario a la experiencia religiosa de los demás. Y para mí la experiencia religiosa pasa por ese tipo de experiencias que no están mediadas precisamente por lo institucional, por la jerarquía, por símbolos compartidos, etc. Y en este caso Rafaela Baroni era una oportunidad ejemplar, en ese caso para tratar de reflexionar un poco sobre eso y que Rafaela Baroni me sirviera como excusa para hablar un poco sobre ese tipo de experiencias religiosas que están tan extendidas en los países latinoamericanos, pero no están regidas por el sistema de jerarquía en general de la Iglesia Católica, etc. Rafaela Baroni es un personaje absolutamente atípico de la cultura venezolana y es como una especie de cápsula de venezolanidad al mismo tiempo. Es atípico por un lado, pero es como el elemento donde uno puede ver concentrado muchas tensiones y tradiciones y tensiones simultáneas dentro de la cultura venezolana. Es una mujer que nace en el año 35, de origen muy humilde, y que por ciertos avatares sumamente dramáticos de su vida, ya en la adultez, un poco tardía, se pone a tallar figuras de madera de carácter religioso, casi todas. Ella tiene problemas emocionales y psicológicos muy grandes cuando tiene 20, 30 años, se queda ciega como producto de sus convulsiones nerviosas y recupera la visión, según ella cuenta, gracias a una virgen, a la Virgen del Espejo, que es la Virgen de la ciudad de Mérida. Y la Virgen le manda, le pide, le exige, digamos, que talle su figura en madera como agradecimiento a ella, a la Virgen, y para extender el culto. Y esa es la primera talla que Rafaela Baroni hace, la primera talla que produce, y que después en el pueblo donde vive es sacada en procesión, etc. Y ahí la gente le empieza a pedir más tallas y es como ella se profesionaliza, entre comillas, se empieza a hacer cada vez más figuras. También tuvo, como tú mencionabas, y como se dice en la novela, tuvo varios ataques de catalepsia a lo largo de su vida. El primero fue a los 11 años, y eso derivó también que terminó teniendo una relación muy particular, muy personal y sumamente mística con la muerte. Ella lee el futuro, hace performances en las fiestas patronales del pueblo donde vive, se disfraza, es una persona en fin, muy dramática en el sentido escénico.